Para mí es siempre una alegría grande esta celebración de los jubileos. Cada año nos encontramos para dar gracias al Señor de una manera especial por aquellos que han cumplido un número significativo de años, 25, 50, 60 años durante los cuales han experimentado de una manera muy especial la presencia salvadora del Señor, como el Señor no solamente ha elegido, ha llamado, ha consagrado, ha enviado, sino como también el Señor ha tomado de la mano y ha caminado con nosotros, con cada uno de nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos el sentido profundo del camino, haciendo posible que incluso cuando tropecemos seamos capaces de seguir siempre adelante. Hoy yo quisiera compartir lo que está la Iglesia viviendo en los últimos momentos a partir de diciembre del año pasado. Una nueva ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. La Congregación para el Clero, después de mucho tiempo de estudio, de revisión, de recopilar experiencias, ha publicado esta nueva ratio de la formación de los sacerdotes. Indudablemente que cuando uno lee la ratio se encuentra con cosas muy conocidas, pero hay algo que es como la novedad fundamental que tiene esta ratio y que yo quisiera subrayar hoy, y es el hecho de que la formación sacerdotal es entendida como una profunda unidad que dura permanentemente hasta el final de la vida del sacerdote. Antes, por formación, tal vez se entendía siempre el periodo del seminario, y como que allí se agotaba el término. Ya Juan Pablo II en la Pastores Dabo Vobis amplió el término oficialmente hablando de la formación permanente, pero de todas maneras como que no había esa conciencia clara de que la vida del sacerdote, desde el momento mismo en que empieza en el seminario su formación hacia el futuro ministerio y luego a lo largo de toda su existencia sacerdotal, tiene que ser un proceso continuo de formación. El sábado pasado, el Santo Padre recibió en audiencia a las personas, un grupo grande de sacerdotes, especialmente rectores de seminario, formadores de seminario, pero presididos por algunos obispos que estaban en Roma en un simposio, en un congreso organizado por la Congregación para el Clero sobre precisamente estas ratio fundamentales. Y allí el Santo Padre dio unas indicaciones preciosas que yo quisiera compartir hoy de una manera especial con ustedes. En primer lugar, el Santo Padre subraya esa unidad en el proceso de formación. Toda la vida del presbítero tiene que ser formación. ¿Por qué? Porque es un proceso que nunca estará completo. La palabra formación tiene que ver con forma, y por lo tanto formar significa dar forma, y para nosotros la forma es la forma de Cristo. Por lo tanto, se trata de que a lo largo de toda nuestra existencia vayamos adquiriendo la forma de Cristo en nosotros. De tal manera que, como lo repite hasta el cansancio San Juan Pablo II en la Pastores Dabo Vobis, el sacerdote puede hacer esa transparencia sacramental de Cristo. El sacerdote puede hacer ese sacramento de la presencia del Señor en medio de su pueblo. El sacerdote puede ser plenamente configurado con Cristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. Si se trata de adquirir en nosotros la forma de Cristo, indudablemente que es un proceso que nunca puede terminar mientras estemos aquí en este mundo.
sino que tiene que ser un proceso de cada día y asumido cada día de nuevo, con fuerte conciencia, con pleno entusiasmo, con una capacidad de ir cada día más descubriendo todo lo que implica esa configuración con el Señor Jesucristo. Del discurso del Santo Padre yo quiero resaltar 3 aspectos. El primero, el Papa dice, esa formación tiene como protagonista primero al Señor, porque Él es el único que nos puede dar a nosotros su forma. Él es el único que puede crear en nosotros esa forma, de tal manera que nosotros nos formemos en Cristo. El Papa trae el texto de Jeremías, que todos conocemos, cuando el profeta fue a la casa del alfarero y vio cómo el alfarero estaba trabajando unos vasos, y cómo el alfarero hacía con el torno que esa arcilla informe se convirtiera en un vaso útil. Papa dice, ahí tenemos el secreto de la formación. Permitir al Señor que Él sea el alfarero. Es decir, permitirle al Señor que Él venga a formarnos. Que Él venga a cada uno de nosotros a transformarnos plenamente. De tal manera que imprima en nosotros su rostro, que imprima en nosotros sus llagas, que imprima en nosotros todo su ser, para que podamos ser otros Cristos. Ya como discípulos del Señor lo tenemos que ser, pero como sacerdotes con un mayor motivo, con una nueva vocación, con una nueva urgencia. Tenemos que permitir que el Señor nos transforme, que el Señor nos transforme, o sea, que haga en nosotros la posibilidad de cambiar de forma, de dejar nosotros nuestra forma humana, marcada totalmente por nuestras realidades, nuestras limitaciones, nuestras incapacidades humanas, y nos dé la forma suya, para permitirnos ser siempre sus testigos, para permitirnos ser siempre su presencia en medio de los hombres. Por lo tanto, la primera actitud y la actitud fundamental es la de la total disponibilidad en las manos del Señor. Ahora, ¿cómo adquirimos nosotros esa total disponibilidad en las manos del Señor? Hay una única forma, es la oración. La oración. Nosotros lo sabemos de sobra, que si no oramos, sencillamente nos vamos endureciendo en nuestra realidad humana. Que si no oramos, nos estamos permanentemente secando. Es como el árbol que pierde toda su savia, que pierde toda su fuerza, toda su vitalidad, y se vuelve un tronco totalmente seco, inútil, sin vida. La oración es el canal por el cual nosotros recibimos toda esa savia que el Señor nos da para que podamos estar vivos. Y es una oración que tiene que partir necesariamente del encuentro con la palabra de Dios. El Señor nos regala abundantemente su palabra. A mí siempre me llama poderosamente la atención cómo realmente en nuestra vida la palabra de Dios está permanentemente presente, y de mil maneras a lo largo del día, a lo largo de nuestra existencia. Cada domingo, cada día para la Eucaristía, la Iglesia nos propone textos de la Sagrada Escritura, nos propone la palabra de Dios. Y no como texto muerto, como texto simplemente de un libro para ser leído. No, es como algo viviente, es la palabra misma de Dios que viene a mí, que me interpela, que me orienta, que me transforma. Estos 3 verbos los usa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte.
La palabra de Dios que nos interpela, nos orienta, nos transforma. Esa palabra en la Eucaristía, por lo tanto, se hace allí sacramento, porque es la palabra actualizada en la fuerza misma del signo sacramental de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es una palabra viva. Es una palabra por medio de la cual el Señor me está hablando a mí, hoy, en ese momento, para mi vida, tal como la estoy viviendo en ese momento. Pero también el Señor nos da su palabra en la liturgia de las horas. También el Señor nos da la palabra en muchas otras formas a lo largo del día. Y siempre me viene a la mente ese texto de Amós, que me produce siempre una fuerte impresión. Llegarán días en que sentirán hambre de la palabra de Dios y no la encontrarán. El profeta amenaza al pueblo de Israel porque no ha sido capaz de escuchar la palabra del Señor. Y lo amenaza diciéndole de esa manera: ustedes llegarán un día en que ansiarán tener la palabra, pero no la tendrán. Que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Que recibiendo esa abundancia inmensa de la palabra de Dios, recibiéndola en esa riqueza absolutamente sin medida, seamos sordos, seamos incapaces de acogerla y por lo tanto seamos incapaces de transformarla en palabra vida que transforme nuestra existencia. Dios quiera que nunca nos falte la palabra del Señor. Dios quiera que siempre, cuando sintamos sed de la palabra, la podamos encontrar. Y la podamos encontrar como una fuente de agua viva que viene a llenar nuestra existencia de luz y de fuerza y de gracia. La oración. Pero para escuchar la palabra hay que hacer silencio. Hay que hacer silencio. Aquí tocamos nosotros un aspecto que me parece a mí cada vez más importante y también cada vez más difícil, y que por lo tanto podemos muchas veces perder esa riqueza. Vivimos en un mundo de ruido, eso es obvio. El ruido es enorme y cada día el ruido es mayor, porque el ruido no solamente es el ruido que resuena en los oídos, sino es el ruido que penetra por todas partes, por las redes sociales, por los medios de comunicación social. Tenemos la tentación de vivir el día entero, dejándonos totalmente obnubilar y dejándonos trastornar por ese ruido dentro del cual vivimos. Y ese ruido puede llegar a ser tan sumamente alto que sencillamente no escuchamos la palabra del Señor. Tenemos que hacer silencio. Un silencio profundo, que no solamente se acalle el ruido exterior, sino que sobre todo se acalle fundamentalmente el ruido interior. Y que seamos capaces, como nos lo presentaba el Evangelio de Lucas en estos días pasados, como María, de sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra y permanecer allí sentados en silencio escuchando su palabra. Tenemos que hacer silencio, un silencio profundo, un silencio que vaya marcando nuestra existencia, de tal manera que la palabra de Dios esté siempre resonando en nuestros oídos, resonando en nuestro corazón. Pero esto no es posible si no hacemos silencio. La oración que en la Lectio Divina encuentra precisamente todo ese dinamismo para hacer que la palabra sea viva, porque la leemos, la escrutamos, la entendemos, la meditamos, la aplicamos,
pero no estará completa la lección divina si no hay al final el silencio de la contemplación. Porque cuando permanecemos en silencio frente al Señor, permitiendo que Él entre profundamente en nuestra vida y nos vaya modelando, nos vaya transformando, nos vaya formando, ahí entonces es cuando verdaderamente la lección se hace auténticamente divina. Que no nos falte la lección divina diaria. Tiene que ser algo tan necesario para nuestra existencia como respirar. Porque si no tenemos ese contacto diario con la palabra, entonces nos va a faltar esa luz, nos va a faltar esa fuerza, nos va a faltar esa posibilidad de vivir el día en plenitud, con toda la energía maravillosa que el Señor nos da. Lección divina diaria. Pero una lección, repito, bien hecha. Una lección que respete el proceso de entender la palabra, de aplicar la palabra a nuestra existencia, de responder a esa palabra en un diálogo de amor con el Señor y que termine en una contemplación, es decir, en ese momento en el cual como que apagamos todos nuestros sentidos para que se abran única y exclusivamente a la presencia de Dios. Oración diaria. La clave de esa disponibilidad permanente que tenemos que tener nosotros como sacerdotes para poder crecer todos los días, para poder transformarnos todos los días en Cristo, para poder adquirir la forma de Cristo en nuestra existencia y en nuestro ministerio. Pero también ya la Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II hablaba de que el camino fundamental de santificación para un sacerdote es el ejercicio de su ministerio. De tal manera que si nosotros nos llenamos de esa palabra de Dios en la lección divina diaria, en la oración diaria, vamos a ser capaces de vivir todos los momentos del ministerio, todo lo que significa el ejercicio del ministerio. El encuentro con las personas, la administración de los sacramentos, todo lo que significa en nuestro ministerio, vamos a ser capaces de vivirlo como un encuentro personal con el Señor, que nos hace sus instrumentos para la salvación de la humanidad. Y así entonces, de verdad, todo ese proceso de transformación que va realizando el Señor en nosotros se va haciendo cada vez más fuerte, más intenso. San Pablo nos dice que nosotros contemplamos el rostro de Cristo y nos vamos transformando de gloria en gloria. Es decir, nuestro rostro se va haciendo cada vez más luminoso con la luz del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, las personas van a poder descubrir en nosotros, en nuestro ministerio, esa presencia salvadora del Señor. Si no, sencillamente nos van a considerar como un funcionario que está ahí para cumplir con unos requisitos, a veces funcionarios antipáticos, de mal genio, incapaces de comprender a las personas, incapaces de servir, porque somos egoístas y buscamos permanentemente más bien satisfacernos a nosotros y consideramos a los demás como estorbos, como gente que viene a perturbarnos, a dañarnos nuestro reposo, a dañarnos nuestra existencia. ¿Por qué? Porque sencillamente allá adentro nuestro corazón no ha sido transformado por el amor misericordioso de Dios. Primer punto entonces, disponibilidad absoluta para que el Señor sea el que nos forme, el que nos transforme, el que haga de nosotros el reflejo luminoso de su presencia en medio de los hombres. Segundo punto, nuestra propia responsabilidad.
Es el Señor el que actúa, indudablemente, es el Señor el que actúa. Pero nosotros no somos como la arcilla, seres muertos, totalmente disponibles sin ninguna resistencia. Nosotros somos seres humanos, y seres humanos pecadores. Seres humanos pecadores. Y por lo tanto, tiene que haber de parte nuestra no solamente esa disponibilidad total para abrirnos al Señor, sino que tiene que haber de parte nuestra una lucha, un esfuerzo, una colaboración activa con el trabajo que hace el Señor en nosotros. A lo largo de toda la historia de la Iglesia se ha presentado este aspecto con toda claridad. La respuesta del ser humano, que es gracia y que hay que pedirla al Señor, pero que es una respuesta que tiene que darse, porque si el ser humano no responde, sencillamente el Señor no puede hacer su obra. Ese es un misterio realmente que a veces es difícil de entender, cómo un Dios absolutamente omnipotente y misericordioso no puede actuar, porque nosotros no le permitimos actuar. ¿Y cómo no le permitimos actuar? Yo creo que hay algo que es como la base de esa resistencia permanente a la actuación que el Señor puede tener en nosotros. Y es nuestra no conciencia, es nuestra no capacidad de darnos cuenta de que necesitamos abrirnos a la gracia del Señor, de que necesitamos responder a la acción del Señor, de que necesitamos dejarnos transformar por el Señor. Somos inconscientes. El mundo de hoy nos trae un gran peligro y es la fragmentación. Ustedes saben que hoy en día es como difícil situar a las personas, porque no hay un verdadero sentido del pasado y mucho menos sentido del futuro. El hoy se convierte como en un chupamanchas, como en algo que nos agarra de tal manera en un remolino y que nos clava en el presente. Y un presente fragmentado totalmente, sin relación con el pasado y sin relación con el futuro. El Santo Padre en alguna oportunidad decía que el peligro de los jóvenes era dejarse absorber totalmente por el presente, de tal manera que fueran incapaces de mirar hacia atrás y fueran incapaces de mirar hacia adelante. Y esto nos puede pasar a nosotros también, nos puede pasar a nosotros. Empezar a vivir de una manera fragmentada nuestra existencia. Y al vivir de una manera fragmentada nuestra existencia, perdemos el sentido de la existencia. Porque lo que le da sentido al hoy, lo que le da sentido al presente, es el pasado vivido y la perspectiva, la apertura hacia el futuro. Es la única manera de que el presente tenga sentido. Nosotros podemos perder el sentido de la memoria. Ustedes se lo han escuchado al Papa Francisco muchísimas veces, porque es un tema en el cual él insiste permanentemente: la memoria. Para el cristiano es clave la memoria. Y la memoria para el cristiano y la memoria para el sacerdote es sencillamente recordar todas las intervenciones del Señor en su vida, cómo el Señor ha estado presente a lo largo de toda su existencia. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, dice el Salmo. Esto es algo que tenemos que hacer permanentemente nosotros, rumiar lo que el Señor ha hecho en nosotros, rumiar cómo el Señor nos ha elegido, cómo el Señor nos ha llamado, cómo el Señor nos ha consagrado, cómo el Señor nos ha enviado, cómo verdaderamente el Señor nos ha amado, con un amor absolutamente inmerecido de parte nuestra. Y al mirar el pasado,
también hay que hacer todo un proceso de sanación del pasado. Porque a veces se tiende a tapar el pasado, a desconocer el pasado, a ignorar el pasado, a no querer considerarlo, porque nos produce daño, porque nos sentimos avergonzados de lo que puede haber sucedido en el pasado, o porque ha habido circunstancias que no queremos aceptar, que no queremos, que rechazamos. Por ejemplo, la historia familiar, la historia de tantas cosas que pueden haber sucedido en nuestra existencia. Hay que sanar esa memoria. Y sanarla precisamente para descubrir cómo el Señor asume en la muerte todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, todos nuestros pecados, pero las transforma con su resurrección. La resurrección de Cristo es un transformar, es un vencer y hacer posible que surja algo totalmente nuevo. La muerte es vencida para que surja definitivamente la vida. Y por eso enfrentarnos al pasado es fundamentalmente reconocer que Cristo es el Señor de la vida, que Cristo ha resucitado y que ha vencido en nosotros el pecado y la muerte. Pero hay que ir al pasado, hay que ir al pasado. Hay que asumir el pasado. Hay que mirarlo de frente para sanar con la gracia del Señor, con la misericordia del Señor, todo lo que debe ser sanado en nuestro pasado. Y el futuro no en el sentido que el Santo Padre golpea claves con más fuerzas del carrierismo. A ver a dónde llego. A ver, es que yo no voy a estar tranquilo hasta que no llegue ese Papa. Y entonces tengo que empezar a dar todos los pasitos para ir llegando poco a poco allá. El carrierismo que está metido un poquito dentro. Lógicamente que ninguno de nosotros cree que va a llegar a ser Papa algún día. Pero sí que voy a ser párroco de tal parte, que voy a tener tal cargo, que se me va a presentar tal oportunidad, que voy a poder hacer tales y tales y tales cosas. O sea, un proyecto perfectamente humano. Carrera. Y esa carrera hace que surja la envidia, que surja a veces el chisme, la maledicencia. Ese espíritu de carrera hace que muchas veces nosotros sintamos verdadera tristeza del bien de los demás y tratemos, como decía alguien, apenas alguien asoma la cabeza hay que pegarle un golpe para que la vuelva a hundir. Ese es el problema cuando el futuro no se mira con los ojos del Señor. Porque ¿cuál es el futuro que el Señor nos presenta? El futuro que el Señor nos presenta es su gloria, es su participación para siempre de su vida. Y por lo tanto, a lo largo de nuestra existencia estará siempre presente esa realidad de la muerte y de la resurrección, del paso permanente de la muerte hacia la vida. Y por lo tanto, ese estar mirando nuestra existencia hacia el pasado es siempre morir con Él para resucitar con Él. Es abrirnos definitivamente al futuro. Y esto hace que nuestra vida sea una entrega absolutamente generosa. El futuro, la certeza de la gloria, la certeza del triunfo de la vida en nuestra existencia, la certeza del triunfo definitivo de la resurrección del Señor sobre cualquier rezago, cualquier resto de pecado y de muerte que haya en nuestra existencia, es lo que tiene que animar cada minuto de nuestra entrega. Nos entregamos cada minuto. Y ahí entonces adquiere sentido ese estar anclados en el presente. Porque ya no va a ser un presente fragmentado, un presente sin conexión con el pasado y sin conexión con el futuro, sino que va a ser de verdad un presente lleno de la gracia del pasado y lleno anticipadamente de la plenitud de la gracia que el Señor nos da.
Entonces toda nuestra vida se hace un auténtico caminar hacia el Señor. Caminar hacia el Señor. Estoy como demorando mucho. Tercer punto. El primero era, el Señor es el que forma. Y por lo tanto, la actitud fundamental nuestra es la disponibilidad. El segundo punto es nuestra respuesta, que tiene que ser una respuesta creciente de creciente generosidad. El tercer punto es, tenemos que crecer juntos, no cada uno disparado por su lado. ¿Por qué? La vocación, lo vemos desde el primer momento en los evangelios, la vocación nos mete en un contexto comunitario. Cuando el Señor llama a sus apóstoles, los llama para formar el grupo de los apóstoles. Y la iglesia es fundamentalmente convocación. La iglesia es fundamentalmente asamblea. Y por eso toda nuestra existencia cristiana y toda nuestra existencia ministerial es fundamentalmente comunitaria. San Juan Pablo II lo expresaba diciendo: el ministerio tiene una un radical carácter comunitario. Radical, o sea, desde la raíz misma del ministerio está la realidad comunitaria. Entonces no lo podemos vivir aislados, no lo podemos vivir cada uno por nuestro lado como si no existiera el resto de la comunidad eclesial, sino que tenemos que vivirlo fundamentalmente dentro de la comunidad. Crecer todos los días en el sentido de presbiterio. Hay una fraternidad que nace de nuestra ordenación presbiteral. Se habla de una fraternidad sacramental en el sacramento del orden. Nosotros somos ordenados para ser insertos en una comunidad que es el presbiterio, en un colegio. Uno no es ordenado por sí mismo, para que vaya por su propia cuenta a hacer lo que se le ocurra. No. Uno es insertado profundamente dentro de una comunidad, dentro de un colegio que es el presbiterio. Por eso existen las diócesis, como expresión de la comunión eclesial. La diócesis concreta la comunidad eclesial. La diócesis por eso se llama también iglesia local o iglesia particular. Es la concreción en el tiempo y en el espacio de la iglesia universal. Y por eso el ejercicio ministerial es fundamentalmente un ejercicio comunitario, del presbiterio como presbiterio. Y esto implica, por lo tanto, el crecer todos los días en esa realidad presbiteral. Por eso nosotros en la arquidiócesis, a Dios gracias, tenemos toda una serie de herramientas que nos permiten crecer en esa conciencia comunitaria. No solamente están los encuentros del presbiterio generales, como por ejemplo un encuentro como el de hoy, en donde están invitados todos los presbíteros de la arquidiócesis. No solamente existen los retiros espirituales en donde se congrega a todos los presbíteros de la arquidiócesis. No solamente existen las reuniones generales de presbiterio, sino que también dentro de ese gran presbiterio hay toda una serie de instancias fundamentales para vivir la comunitariedad. La primera instancia maravillosa en la arquidiócesis son las vicarías territoriales. Y allí en la vicaría territorial es en donde se tiene que concretar toda esa realidad arquidiocesana ya aplicada a la realidad concreta de la situación sociológica, cultural, etcétera, del sitio. Pero también están los arciprestazgos. El arciprestazgo tiene una gran fuerza y cada día la tiene que tener más, porque el arciprestazgo permite que
que un grupo de sacerdotes trabajen de verdad en comunión, trabajen de verdad en equipo. El arciprestazgo une las diversidades. El arciprestazgo no está conformado por sacerdotes parecidos, no. Generalmente el arciprestazgo tiene una enorme diversidad, una enorme variedad en su seno. Está el sacerdote ya de ciertos años con una gran experiencia y está el sacerdote recién ordenado que empieza su ministerio. Está el sacerdote que ha sido educado en Bogotá desde el principio y está el sacerdote que ha venido a la arquidiócesis posteriormente y que se ha involucrado, se ha metido dentro de la arquidiócesis como un sacerdote más. Está el párroco, pero está también el capellán, está también el que tiene otros oficios al interior de ese territorio. Pues el arciprestazgo permite un encuentro en el cual se viva profundamente la fraternidad y la solidaridad. La solidaridad, el compartir la riqueza que tenemos, una enorme riqueza espiritual, riqueza cultural, riqueza de experiencia pastoral, riqueza inmensa que cada uno de nosotros tiene, y allí en el arciprestazgo puede compartirla, puede ponerla al servicio de los demás. Y en el arciprestazgo se crea esa sinergia que multiplica las fuerzas, que hace posible que mi debilidad se vuelva fortaleza con el apoyo de todos los demás. Nos cuesta trabajo el hacerlo en equipo. Somos individualistas. Queremos ir cada uno por su lado. Queremos hacer que primen nuestros criterios, nuestros puntos de vista, nuestras maneras de enfocar las cosas. Nos cuesta trabajo sentarnos, compartir, dialogar. Nos cuesta trabajo ponernos verdaderamente a formar comunidad, una comunidad de trabajo, pero también de corazones y de espíritus que como sacerdotales se elevan permanentemente hacia el Señor. Nos cuesta trabajo, pero es una riqueza inmensa que no podemos desaprovechar. Por eso ha habido todo ese intento en los últimos años de fortalecer los arciprestazgos, de fortalecerlos, y de que la figura del arcipreste se fortalezca también cada vez más como el primus inter pares, como el primero entre los iguales, y por lo tanto como aquel que está para animar, para apoyar, para hacer posible que ese grupo de personas, unidos todos por el ministerio, por el sacramento del orden, puedan trabajar en equipo. Y está también la comunidad sacerdotal. Precisamente hace 6 años, si no me equivoco, en una fiesta de los jubileos, yo lancé lo de las comunidades sacerdotales. Hemos ido caminando, no como yo hubiera querido, porque no siempre se capta el sentido de la comunidad sacerdotal. Lo repito, allí en la comunidad sacerdotal están los amigos, los más cercanos, los que compartieron de pronto la vida del seminario, o cuando si no lo compartieron, han compartido por la misma edad, por los mismos años de ministerio, muchas experiencias similares que los acercan y les permiten ir creciendo juntos. El arciprestazgo puede cambiar fácilmente de componentes. La comunidad sacerdotal es estable, debe permanecer. Porque lo que busca la comunidad sacerdotal es precisamente que se fortalezcan los vínculos de la amistad, que se fortalezcan los vínculos de la solidaridad. Y por lo tanto, que los sacerdotes que tienen aproximadamente la misma edad puedan ir creciendo juntos, viviendo juntos las mismas experiencias que se van viviendo a medida que uno se va volviendo viejo. Y que luego, cuando llegue la vejez, sean capaces de seguir juntos.
apoyándose, ayudándose, verdaderamente como amigos, como hermanos. Que no se cree esa dispersión terrible que con frecuencia se crea de aquellos que han estudiado juntos, de aquellos que han compartido tantas cosas juntos y que después sencillamente se pierden, no se vuelven ni siquiera a ver. Porque el mundo de hoy tiene esa otra característica, ¿no? Que dispersa, tiende a dispersar terriblemente. Entonces tenemos que lograr que todas estas cosas nos unan, y nos unan profundamente, nos amarren los unos a los otros, para que de verdad podamos caminar juntos, para que podamos formarnos juntos. El panorama de la formación permanente es ese. Es la formación de cada día, de cada minuto. Es el seguir creciendo cada vez más, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las debilidades, en medio de los pecados, pero ir creciendo. Siempre con la conciencia clara de que el Señor nos ha cogido a cada uno de nosotros por la mano y nos conduce, nos lleva, nos va llevando. Y que no solamente a cada uno por su lado, sino que nos ha unido en comunidad, nos ha unido en presbiterio, nos ha unido como hermanos para que caminemos juntos. Yo los invito a que lean la Ratio, es interesante. Tiene unos elementos muy valiosos, no solamente para la formación inicial, la que se vive en el seminario, sino y sobre todo para la formación permanente. Que la formación permanente se haga un estilo de vida. Ustedes hace unos años tuvieron un encuentro con el padre Amedeo Cencini, que tiene muchas obras sobre la formación permanente. Según Amedeo, la clave de la formación está en lo que él llama la docibilitas, la docibilidad, que no es simplemente docilidad, es docibilidad, es decir, la capacidad de aprender. Y por lo tanto, ser capaces todos los días de aprender. Ser capaces todos los días de ir más allá, de avanzar. El Papa Francisco les decía a los jóvenes en la Plaza de Bolívar: no se queden en pensamientos rastreros, levántense, buscan horizontes amplios. Es exactamente lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. No nos quedemos allí en la rutina, en el tedio, en la parálisis, podríamos decir, de la vida rutinaria, sin sentido, de la vida que va perdiendo toda su fuerza y toda su luz. No. Pensemos siempre en alto, con fuerza, sabiendo que el Señor es el que nos llama. Él es de la cruz, está atrayéndonos para que nosotros caminemos hacia Él y podamos participar de su resurrección. Vivamos así plenamente nuestro ministerio. Muchas gracias.